Bien, lo vamos a recibir ahora a Claudio Montiel, él es director de la consultora Centrix. Vamos a hablar sobre un informe que realizaron sobre, la observación de la gestión económica por parte de la sociedad. Un 63% pide cambios en el rumbo y 6 de cada 10 advierten que la economía definirá su voto en 2027. Lo vamos a recibir a Claudio para analizar estos datos. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por sumarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? ¿Todo bien? Bien, gracias a vos por estar del otro lado. Bueno, a ver, este trabajo, ¿no?, que realizaron justamente desde Centrix, comentame, Claudio, qué está viendo la sociedad, ¿no?, con respecto justamente a la situación económica, que es lo que preocupa, ¿no?, y pega muy fuerte en el bolsillo de los argentinos. Sí, nosotros lo que estamos viendo hace ya, te diría, un poquito más de un trimestre, es que la situación económica está complicada en el día a día de la gente. Lo que por un lado se ve, digamos, a nivel económico es que la economía macro tiene ciertas cuestiones que está bien, que va mejorando, y Claro. después tenés el bolsillo de la gente que cada vez que uno sale a encuestar dice, bueno, la gente te muestra que claramente no llega a fin de mes, digo, y esto. Hubo una época donde había una gran diferencia cuando vos le preguntabas al votante de Milei, cuando le preguntabas al votante de la oposición si llegaba a fin de mes o no. En el último relevamiento nosotros hicimos la pregunta y lo diferenciamos por tipo de votante, y el 50% de la gente que votó a Milei en octubre del año pasado, como el Milei o la Fuerza de la Libertad Avanza, te dice que no llega a fin de mes. Claro, claro. Es un dato llamativo para empezar a prestar atención cuando Caputo, el ministro de Economía, dice, bueno, ¿quién es la gente que no llega a fin de mes? Bueno, la gente que te votó es la que no llega a fin de mes. Y digo, es una luz de alerta para prestar atención, porque quieras o no, eso empieza a horadar en el lugar más importante, que es la confianza en el modelo económico. Bueno, también hay que agregar lo que dijo también en los últimos días, ¿no?, que la economía se va a llevar puesta a la política por primera vez, ¿no?, según para lo que el gobierno anticipa que su plan económico está dando resultados, ¿no? Pero ahí, como bien mencionabas, la macro no está derramando en la micro, ¿no?, que hoy es lo que está necesitando también la población, ¿no? Un 63% que pide cambios es un número muy alto. ¿Qué pasa con el resto, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de aquellos que consideran que todavía este rumbo tiene que continuar? Sí, a ver, es real, digo, porque cada vez que uno comenta estos datos, te dicen, bueno, pero el EMAE dio. Está bien, es una Sí. realidad que la macro está ordenada en tres grandes motores, que es minería, petróleo y campo, eso es real. Ahora, los tres grandes sectores de los conurbanos que emplean gran cantidad de gente, como es comercio, industria y construcción, los tres sectores están muy golpeados. Entonces digo, bueno, y los datos que están llegando de abril son muy negativos. Digo, vos ves, por ejemplo, un proxy de consumo de construcción, que es despacho de cemento, tuvo una caída en abril, estamos esperando a ver qué va a pasar en mayo. Patentamiento de autos cayó en mayo. Digo, están empezando a dar números negativos de las grandes, digamos, cantidades de gente donde hay mayores conurbanos. Entonces, a donde vamos con esto me parece que es lo que la gente no está pidiendo, que finalice el gobierno, que cambie, que venga otro presidente. Lo que está diciendo es, bueno, con lo que yo estoy viendo en el día a día, Claro. no me alcanza para llegar y quisiera que haya cambio. Entonces, a donde estamos notando que baja el gobierno nacional es a su núcleo duro, a su 32, 33, 34%, que lo va a sostener pase lo que pase, porque es un voto antiperonista, antiprogresista, que no va a votar nada que no sea Milei o Macri o algún modelo que sea de ese estilo. Entonces, el problema es que con eso no te alcanza para ganar una elección presidencial. Tenés Claro. que convencer al sector del medio. Y ese es el sector que ha perdido el gobierno. Así es, a los desencantados, ¿no?, si se quiere, también con el rumbo. Y mira, ese tercio que no es ni peronista ni antiperonista, que es más pragmático, es el tercio que hizo presidente a Milei con el 54%, es el tercio que castigó a Macri con la no reelección. Es un tercio que el gobierno tuvo hasta febrero, te diría, con gran cantidad de esperanza, porque la reforma laboral, la baja de la imputabilidad, los grandes cambios que venía a proponer el gobierno, hasta febrero tenía una imagen muy buena del presidente Milei,
lo que vemos es que desde marzo, abril, mayo, bueno, la verdad que es un error tras otro que ha ido horadando mucho en esa confianza. Ujú. ¿Qué pasa también con la medición del INDEC, ¿no? Del IPC, de la inflación que también estuvo, ¿no? Muy cuestionada? Bueno, tuvo también la salida de un funcionario, ¿no? Justamente que representaba al INDEC. Bueno, con este análisis de que siempre se tiene en cuenta de que hay que cambiar justamente la forma de medir con una canasta más actualizada, porque bueno, ya el consumo de las familias ha cambiado muchísimo. ¿Las familias sienten justamente el dato de inflación en sus bolsillos? ¿Qué dicen con respecto a eso? Hace mucho tiempo que la gente no cree en el dato del INDEC y yo creo que eso es un problema importante porque lo que se está notando es que no hay confianza en los datos que informa el organismo, sobre Ujú. todo en tema de inflación. Entonces, es problemático pensar que 7 de cada 10 no sienten que el dato de inflación se traslade a la vida real. Y Claro. acá hay algo importante, porque lo que pasa con la inflación es, por un lado, desde lo técnico, desde lo económico, vos tenés una inflación que es vieja, con una canasta que no funciona con el consumo actual. ¿Sí? Claro, claro. Estamos viendo cosas que no son de esta época. Eso por un lado. Pero por el otro lado, recordemos que los salarios se ajustan muchas veces por inflación, entonces, o casi por inflación. Mm. Entonces, si vos sentís que la inflación no te representa en lo que vos ves todos los días, y además te ajustan el salario con un índice que vos no confiás, bueno, estás en un dilema muy importante porque decís, mi salario no le gana a la inflación, yo no le creo a la inflación, bueno, eso genera un malestar en la micro que es muy fuerte. Ujú, ujú. Y bueno, si hablamos, ¿cuándo es fin de mes también para las familias? ¿Qué han dicho, Claudia, con respecto también a eso? Esa es otra pregunta interesante que venimos haciendo ya hace un tiempo, que es ver, le damos distintas fechas a los encuestados para ver Sí. a qué fecha llega con sus ingresos. Ujú. En el último dato fue 67% de los encuestados indica que no llega al 20 del mes, o sea que llega al 20 y se queda sin ingresos el 20 del mes. Claro. Entonces, y cuando eso vos lo cortás, te da una gran cantidad de propios votantes de la Libertad Avanza que te dicen, no llego a fin de mes. Entonces, fíjate que dentro Ujú, del propio esquema del votante de la Libertad Avanza, a nivel país, que apoyó el gobierno y que revalidó en octubre, ujú. bueno, te está empezando a pasar que te dicen, un salario no le da la inflación, no llego a fin de mes, me tengo que endeudar, ese es otro de los estudios que venimos haciendo, Claro, claro. las familias cada vez se tienen que endeudar más. Ujú, Entonces, es un combo complicado para ver qué va a pasar de acá a fin de año. ujú. Tanto el votante de la oposición como del oficialismo, hay preocupaciones, ¿qué preocupaciones tienen y si coinciden, ¿no? Bueno, estamos acá analizando la económica, pero hay algunas otras preocupaciones que tienen bueno, que también no piensan en cuál será su voto en el 2027, además de la economía. Principalmente cuando vos le preguntás a la gente hoy cuáles son sus principales preocupaciones, es fundamentalmente la incertidumbre económica. Es Ujú. por excelencia, te diría, 6 de cada 10 encuestados tildan esa opción Claro. como una gran preocupación actual de no saber qué va a pasar. En el segundo lugar tenemos a la corrupción, Ujú, que siempre está entre los 2 o 3 primeros lugares, ujú. siempre. Pero bueno, pasa un poco que con la corrupción hay un fenómeno sociológico para entender ahí mucho más profundo, porque la gente le preocupa la corrupción, pero no la corrupción de los que piensan como yo, le preocupa la corrupción de los que no piensan como yo. Entonces los peronistas te marcan la corrupción del gobierno actual, Claro. el gobierno actual te marca la corrupción del peronismo. Ujú. Bueno, y al fin termina siendo un juego de suma cero porque pareciera que la corrupción no le importa a nadie. En tercer lugar aparece la inflación, que nos parece importante, porque es un fenómeno que está generando preocupación, el no control de la inflación. Sí. Si bien viene bajando y creo que va a seguir bajando, pero está generando bastante preocupación. Tenés salarios, o sea, fíjate que las principales preocupaciones son todas Todas económicas. económicas, claro. Fuera de lo económico es la corrupción lo que más está preocupando hoy. Ujú. En las últimas elecciones vimos también baja participación, ¿no? Por parte de los ciudadanos, un poco también desencantados con la política, bueno, aquellos que también pedían un cambio, ¿no?
¿Qué pasa con el tema de las PASO? ¿Está informada hoy la ciudadanía con respecto a eso? ¿Piden Hicimos, modificaciones? hicimos un poco esta pregunta para saber si la gente estaba de acuerdo con eliminarlas. Te diría que el resultado está medio empatado porque más del 45% dice que hay que eliminarlas. Y después tenés otro porcentaje de gente, que es un 13, un 14%, que dice que habría que no hacerlas obligatorias. Igualmente me parece que finalmente el gobierno va a terminar por no eliminarlas, esto ya es una apreciación, porque más allá de la reforma política que se viene y más allá de lo que que pueda querer el gobierno, digo, la eliminación de la PASO no le conviene al PRO, no le conviene al propio gobierno, no le conviene al peronismo, digo, es muy difícil que lo vaya a suceder, pero hoy la opinión pública está un poco dividida entre eliminarlas y no eliminarlas, y ya casi empatada. Bien, bueno, también en este informe han hecho un relevamiento sobre las figuras políticas. Contanos un poco ahí cuál es el panorama y bueno, qué también está viendo, ¿no? La población con respecto, bueno, a eso, al presidente, Kicillof, ¿no? Ahí tienen Bullrich también. Sí, a ver, en primer lugar el presidente sigue cayendo. Nosotros lo que vimos en mayo fue que mantuvo un 32-33% de imagen positiva y está estancado en ese lugar. Sí. Vamos un poco en línea con estas cosas que vienen pasando, que te venía contando, ¿no? En el último trimestre, muchos errores no forzados. Cuando vos en febrero nosotros lo teníamos en 47 puntos de imagen positiva, digo, y con diferencial positivo, en el Claro, claro. 47 a 46. Y bueno, perdió 15 puntos de ese votante blando del que hablábamos recién. Por el lado de Kicillof, lo que nosotros vemos es que tuvo un pico muy bajo, parecido al que está pasando Milei ahora, pero en noviembre, diciembre, post elecciones, post perder las elecciones de octubre, repuntó y está más o menos en torno a los 40 puntos de imagen positiva. Y bueno, la figura más llamativa que tenemos hoy es la figura de Miriam Bregman, que tiene diferencial positivo, 47 a 46, y se viene manteniendo en ese número positivo de 47 puntos de imagen positiva. Yo siempre hago esta aclaración, digo, imagen positiva no es intención de voto, eso es importante Claro. aclararlo. Pero bueno, lo que nos está dando ahora es un diferencial muy positivo. Y creo que una figura importante de las últimas horas que está demostrando cada vez más un desmarque del gobierno nacional, que es Patricia Bullrich. La verdad que ella no se ve afectada prácticamente por nada que le pase al gobierno. Es un fenómeno muy llamativo, que le pase lo que le pasa al gobierno de negativo, ella mantiene un núcleo duro de 40 puntos de imagen positiva, que al gobierno suba o baje, ella se mantiene en sus 40 Claro. puntos, 41, 42 puntos de imagen positiva. Digo, es un tema importante cuando todas las figuras del gobierno han perdido imagen, ella es la única que no. Bien, ¿qué pasa? Bueno, ahí recién me mencionabas, ¿no? Que la segunda preocupación para los argentinos, además de la económica, es el tema bueno, de la corrupción. ¿Qué pasa con la figura también del jefe de gabinete, Manuel Adorni? Te quería preguntar con respecto a eso, bueno, debido a todo lo que ha acontecido, ¿no? Con respecto también a su figura, bueno, más allá de que esté en investigación ahora y de que también se está solicitando que presente la declaración jurada que no lo hizo. ¿Qué imagen tiene hoy? Hoy tiene una imagen de 17 puntos de positiva y más de 74, 75 de negativa. La verdad que está en un estado, te diría, muy bajo, muy golpeado. Creo que aparentemente entre hoy o esta semana va a presentar la declaración jurada. Decían que le iba a presentar hoy, pero están las versiones de todo tipo. Creo que la declaración jurada no va a remontar. Manuel Adorni nosotros lo medimos en diciembre del año pasado y supo tener 48 puntos de imagen positiva. Ajá. Y bueno, después realmente de todo lo que pasó entre enero en adelante, se desplomó. Entonces, la verdad que está muy golpeado y lo importante acá es que está golpeando muy fuerte al presidente, no tanto a toda la gestión, sino al presidente puntualmente, porque el presidente ha salido a ponerse adelante de todo este conflicto y bueno, lo está golpeando claramente en su imagen. Entre esto y la micro, el presidente ha perdido una cantidad de puntos impresionante. ¿Y crees que dentro de ese 63% también tuvo que ver esto, este desgaste quizás o estos casos, ¿no? que tienen que ver con, bueno, con el desgaste también de la función pública, ¿no? Con respecto a lo que pasó?
Yo creo que sí. A ver, a la larga, la gente mismo te lo dice en las encuestas, te dice que va a terminar votando con el bolsillo, digamos, que Ujú. cuando tenga que ir a meter el voto en la urna va a pensar en su bolsillo. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, Martín Zarralde, 20 días antes de una elección, tuvo el caso que tuvo, que sabemos que Sí. fue un escándalo. Sin embargo, a los 20 días fue una elección y ganó. Ujú. Entonces digo, la realidad es que la gente a la larga termina votando con el bolsillo. Claro. ¿Sería ideal no tener casos como este? Sí, sería ideal. Ujú. ¿La sociedad argentina te castiga con el voto? Claramente no, porque digamos, el año pasado votaron una figura en la boleta que figuraba Spert, con todos los casos con todas las denuncias que hubo sobre Spert, y sin embargo ganó. O sea, digo, me parece que la corrupción es un problema, pero es un problema de corto plazo, Ujú. en términos políticos. Claro. Si vos mejorás la economía, la gente, y está comprobado en Argentina, no le interesa demasiado la corrupción o puede hacerse de mirar para otro lado. Digo, Ujú. hay muchos ejemplos de lo que estoy diciendo. Digo, más allá de que la gente lo marque como preocupación, me parece que lo marca más para acusar al opositor que para hacerse cargo de la corrupción propia. Ujú. Bueno, el 20 de cada mes, que ya sea fin de mes, sí es un dato preocupante. Claudio, muchas gracias por traernos estos datos y bueno, por el análisis. Gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Ahí Claudio Montiel, estábamos dialogando con él, es director de la consultora Centrix, pasando por la pantalla de Canal E. Hacemos una pausa, ya seguimos.